Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31. Gracias por mantenerse permanente con nuestra audiencia. Queremos agradecerles como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa, tanto en señal abierta, nuestras plataformas digitales, así como también nuestra plataforma particular. Vamos de inmediato a conocer aspectos importantes, como siempre, relacionados con temas de país. Este día me acompaña el presidente de ANDA, Rubén Alemán, con quien vamos a hablar acerca de los proyectos que buscan, sin duda alguna, mejorar el sistema de agua en el país. Al presidente le doy la más cordial bienvenida, al presidente de ANDA, Rubén Alemán, con quien vamos ya lo dije, a hablar de temas importantes relacionados con los proyectos que tiene la autónoma. Bienvenido, presidente, gracias por acompañarnos. Ernesto, buenos días y buenos días a todas las personas que nos sintonizan esta mañana. Y vamos a hablar de muchos temas, sin duda alguna, pero sobre todo sobre el quehacer institucional, todos los avances que tenemos hoy en día, pero sobre todo cómo ANDA y como gobierno central estamos avanzando en el tema de agua potable y saneamiento. Así es, en efecto. Bueno, el tema del agua es tan generalizado para poder hacer puntualidades que vamos a aprovechar para conocer los proyectos, cómo se encuentra desde luego en perspectiva todas esas apuestas que tiene la autónoma. Pero antes no quiero pasar por alto para conocer su opinión relacionada precisamente con esta situación que está pasando en el lago de Coatepeque y que ya las autoridades de medio ambiente han fijado postura para señalar de que durante un año va a estar en observancia precisamente bajo cierto tipo de restricciones. Más allá de la puntualidad y de la responsabilidad que tiene dentro de la institución, también me gustaría conocer esta mañana la opinión con relación a este fenómeno que sin duda alguna no deja de preocupar, de llamar la atención, no solo a sus habitantes, sino que también en términos generales, ¿no? Bueno, yo creo que como gobierno tiene que ser una solución integral el que se debe dar a esta situación, específicamente en el lago de Coatepeque. Y como institución, como ANDA, no nos hemos quedado atrás. Yo creo que es una ventaja que hoy por hoy, todos ustedes los que nos están viendo, se puede ver esa articulación entre Ministerio de Medio Ambiente, entre la Autoridad Salvadoreña del Agua, entre MOP, entre ANDA. Y quiero puntualmente decirte cómo ANDA está contribuyendo como parte de esa solución integral. Bueno, hemos establecido una coordinación con el Ministerio de Obras Públicas en el cual vamos a brindar la asistencia técnica en el diseño y la construcción del alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas negras. Aquí es importante señalar que varias, o sin duda alguna, el área importante de Coatepeque que rodea el lago no es abastecido por ANDA. Entonces hay que hacer un levantamiento catastral y eso implica también los parámetros de diseño en cuanto a la planta de tratamiento de aguas negras que sin duda alguna hay que poner. Lo otro, Ernesto, agua. Yo creo que las personas, las comunidades alrededor que no tienen acceso necesitan agua. Y es ahí donde hemos establecido un plan de contingencia con pipas y con bidones que se les va a instalar para llevarles agua en cantidad y calidad. Y por último, yo creo que el acompañamiento técnico, siendo el principal ente responsable de agua potable y saneamiento en el país, yo creo que eso está siempre de la mano. De hecho, si ustedes recordarán, hace un par de meses, y creo que lo hablamos contigo, en Torogós pusimos las boyas ultrasónicas, que eran, gracias al pueblo y gobierno de Estados Unidos, que eran 3 boyas, que esto nos permitió, además de crear ciencia y tomar mejores decisiones, eliminar con luz solar. Esto activa un ultrasonido a 50 metros y te permite eliminar
algas, cianobacterias. El caso se ha replicado y tengo entendido, la Autoridad Salvadoreña del Agua va a hacer una adquisición de 50 boyas para el lago. Solares, por cierto. Exacto, para el lago. Y esto, en el caso de Anda, o sea, son dos casos distintos, porque en nuestro caso se puso en el río, tú tienes repuntas, tenemos que ser algo cuidadosos. En cambio, en el lago es un cuerpo estacionario, un cuerpo cerrado, pero sin embargo la data va a permitir tomar decisiones y además eliminar. Esta es una tecnología holandesa, la empresa es LG Sonic. En el caso de Anda, nos permitió ahorrar químicos en esta temporada seca, que ya viste la ola de calor que se nos vino y la proliferación fue igual. Nos permitió no parar y, lo más importante, dar agua en cantidad y calidad a 1.5 millones de salvadoreños, que es los que se abastecen de Toroboz. Entonces tenemos lecciones aprendidas. Todo esto yo creo que es importante, esa articulación, como te digo, y claro, lo ha señalado el ministro de Medio Ambiente. Ese es un problema de eutroficación. Tú tienes sobresaturación de nitrógeno, fósforo, más la materia orgánica. Tú tienes ese calentamiento, un cuerpo cerrado. Entonces creo que... Es un cuerpo cerrado en este caso, exacto, el lago. Exacto. Entonces lo que se tiene que hacer es identificar esos puntos de origen de contaminación y hacer un abordaje integral de toda la situación. ¿Esto es producto de un fenómeno natural o es producto de factores de contaminación que lo podemos tener a lo largo y ancho del mundo? O sea, todos somos responsables de la contaminación y cuando vemos ya acontecimientos de esta naturaleza nos preguntamos, ¿qué está pasando? Mira, yo creo que son causas antropogénicas, en otras palabras, causadas por la intervención del ser humano, y la sobresaturación de estos nutrientes es lo que facilitó la proliferación, porque es el mismo caso que se dio hace años con Toroboz. Creo que la solución en nuestro caso fue también integral, porque, y siempre lo he señalado, cuando se tienen cuencas saludables, tú vas a tener ciudades saludables. Entonces aquí es donde entran conceptos como blindaje climático, resiliencia. Y esto, de verdad, las boyas en Toroboz nos permitió llevar a otro nivel, acompañado de un equipo de microbiólogos, establecer un laboratorio de alerta temprana y dar esas alertas que, gracias a Dios, en esta época de calor, que ya vamos saliendo del niño y vamos hacia la niña, no tuvimos una alerta en el cual podíamos decir, señores, tenemos que hacer racionamiento porque tenemos problemas en la planta. Entonces yo creo que eso es súper importante. Nos preparamos, las boyas están funcionando muy bien, tenemos data y en la cual, y eso es importante, Ernesto, porque no solo las boyas, y ojo con esto, las boyas no solo nos permitían, en buen salvadoreño, matar esas algas, sino que nos permitía medir en tiempo real parámetros como oxígeno disuelto, clorofila, fiacocianina, pH, temperatura, parámetros, que nos permitían tomar decisiones y saber lo que estaba pasando de una forma integral. A ver, todo el tratamiento, toda una explicación, todo un diagnóstico tiene que verse desde el punto de vista técnico. Correcto. ¿Sí? Más allá de una versión política que a lo mejor siempre surgen cuando se trata de ver el grado de afectación paralelo hacia familias y que de alguna manera puede haber una versión de esa naturaleza. Correcto. ¿Sí? Y lo importante, yo comparto 100% tu opinión, pero también yo creo que acá no solo es responsabilidad de nosotros como gobierno, es responsabilidad de todos los salvadoreños, porque si bien yo estaba revisando las redes, la gente sigue tirando basura en la cuenca del lago. Entonces yo creo que es una responsabilidad compartida que todos, y no solo en el lago, a nivel nacional, todos tenemos que cooperar, porque lo mismo nos sucede en algunas plantas de tratamiento que son manantiales, en las cuales nos toca, y creo que lo pusimos en tu canal, literalmente recogiendo la basura. Sí. Y no es basura de nosotros. Claro. Y creo que lo compartimos contigo, que hayamos refrigeradoras, colchones. Entonces yo creo que es una situación que tenemos que, como salvadoreños, que abordarlo y abordarlo ya. Se viene otra época lluviosa, se viene una época, según los pronósticos, agresivo en tema de la niña. Eso nos causa
en el término de alcantarillado, que los alcantarillados de aguas residuales o aguas negras se obstruyan, Ernesto, pero también en el tema de agua potable, ojo, yo creo que hay que cuidar esas fuentes y está muy bien el tema con que hemos comenzado porque vale la pena recordar que la materia prima de ANDA es agua. Ok, y el quiero agua, cerrarlo. Exacto, y el agua, ¿de dónde la obtengo? La obtengo Claro. de ríos, manantiales y agua subterránea. Quiero cerrar el tema y le agradezco porque sé que todo esto lo está manejando directamente el Ministerio de Medio Ambiente, que por cierto ayer pues obviamente dio unas declaraciones sobre el tema y sentó postura con relación a ciertas disposiciones restrictivas, ¿no? Solo cierro este ciclo. El tema del lago de Coatepeque versa por el hecho de que esa contaminación pasa por toda la, digamos, la fase en la cual hay muchos negocios, hay muchos lugares que lejos de contribuir, o mejor dicho, de tener, digamos, estar preparados para evitar esa contaminación, lo contaminan. Lo que sucede acá, Ernesto, es que el saneamiento tiene que ir, en primer lugar, a la par del abastecimiento de agua potable. Y cuando hablamos de saneamiento, los restaurantes, los negocios son responsables y deberían de ser responsables de tratar sus vertidos antes de descargar a un cuerpo receptor. Y aquí es donde esa integralidad de instituciones entra en juego. Ministerio de Salud, Medio Ambiente, la Autoridad Salvadora del Agua, ANDA, y es así, y ciudadanía. Y eso es clave y muy importante. ¿Por qué? Porque solo así se va a mantener esa sostenibilidad del recurso a corto, mediano y largo plazo. Interesante, le agradezco muchísimo. Vamos a ver, cuénteme, estamos, y le escuché decir hace unos minutos, y esto es motivo que debe también no solo ocuparnos, ¿verdad?, sino que ver de qué forma vamos a prepararnos de cara a lo que viene. Ya usted decía, estamos en un periodo tan seco, ¿no? Y prueba de ello son estos altas temperaturas que hemos tenido, pero también preveemos que viene un sistema de lluvias producto de los fenómenos que ya mencionaba, que también nos pueden hacer desbalancear todo lo que tenemos. Cuénteme un poquito sobre esa base. Bueno, ¿en qué momento estamos? Bueno, estamos en una época de transición, ya se tuvieron las primeras lluvias, pero yo quiero hacer un resumen de lo que pasó en los últimos meses. Y es que nos enfrentamos a una ola de calor, nos enfrentamos a un fenómeno del Niño muy agresivo, en el cual, y yo te lo he dicho sinceramente, nuestra demanda es mayor que nuestra oferta. Y eso te pone en un estrés hídrico claro en algunos municipios. Lo otro importante es que tenemos que recordar, Ernesto, que tenemos sistemas con arriba del 80% de deterioro, porque en décadas nunca se tuvo esa visión técnica. Ejemplo es Zona Norte, que ya lo hemos hablado contigo, que es el que abastece agua a Santa Tecla, a Ciudad Merliot y sectores aledaños. Y además de ese deterioro, tenemos una pérdida de líquido del 60%. Y todavía las personas escriben en redes y dicen, bueno, ANDA ahorita solo se está enfocando en las tuberías viejas. Pero ese tiene que ser nuestro enfoque, porque tenemos que recuperar ese líquido que se pierde para llevarlo a otros hogares, a otras comunidades. ¿Por qué se pierde el 60%? Las tuberías de 1900 ayer. Y esto pasa en agua potable y pasa en aguas negras. Y ahí están las fotos que evidencian el estado de las válvulas, el estado de las tuberías, asbesto cemento que parece cartulina. Sí, sí. Falta de macromedición y las conexiones ilegales y fraudulentas. Este verano tuvimos una ola de calor, la cual sin precedentes marcó un consumo exagerado, Ernesto, a nivel nacional. Las personas consumieron quizás puedo atreverme a decir que el doble de lo que nuestros registros tenemos, y nuestros sistemas, dentro de lo que cabe, estaban operando normalmente. Entonces fue un reto, y está todavía siendo un reto, porque tuvimos que manejar una distribución equitativa. Hay personas que estaban acostumbradas quizás a tener 24 horas, quizás se les redujeron unas 4, unas 5, unas 6, porque habían lugares, y hay lugares en el país donde nosotros no podemos dar agua 24/7. Entonces tú tienes que hacer ese balance, y ese es el reto que tenemos junto. Y aquí yo creo que... Ayer, por cierto, escuchaba muchas denuncias en el sector de
antiguo Cuscatlán, donde se perfila siempre el tema de cobro, recibos y no hay agua. No sé, creo que incluso con el equipo de producción, ahí estaba una pregunta, sí, que lo que estaban haciendo, enviando muy seguidos que no tenían agua, que los cobros eran excesivos. Soy residente de Antiguo Cuscatlán, acá las personas cancelamos $250 de agua y con el agravante que nos cae. Eso es yo creo que deberíamos de evaluar porque no necesariamente... Exacto, porque... y hemos recibido varios casos y personalmente yo los he atendido en donde, y les voy a poner un caso, tenemos casas de arriba de $500,000 y para que el recibo le saliera $2, $3, habían hecho una manipulación de redes y de válvulas. U otro lugar donde era una casa con jardines, donde tú tienes recepciones, bodas, primeras comuniones en Zaragoza, querían que le saliera $5 el recibo. Entonces, yo creo que... O sea, que detrás de todo esto hay un abuso, hay... Es que yo creo que tenés que tener... un aprovechamiento o cosas por el estilo que de alguna manera no justifican. Ernesto, yo creo que es tiempo de que cuidemos el recurso. Yo siempre lo he dicho acá. Y para muestra un botón, no sé si ustedes están enterados, pero que en Bogotá, por primera vez se va a racionar el agua para la capital debido a que no llueve. Gracias a Dios nosotros no hemos llegado, y yo lo decía en una entrevista hace varias semanas, el nivel de Torgós del río Lempa no bajó a niveles que yo tuviera que alertar a la población. Imagínate si eso hubiera bajado. Y tenemos 5 fuentes de agua superficiales y el caudal bajó. No podemos decir que subió, bajó, pero no a niveles que tuviésemos que haber hecho un paro. Ejemplos claros, se los repito, Bogotá, donde a partir de esta semana se van a tener racionamientos. Eso está. Entonces, creo, Ernesto... O sea, hay un factor de denuncia que no entiende esa problemática, porque incluso entendería yo que dentro de las instituciones que más demandadas están, anda precisamente, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor. Cuando uno pregunta son esas, y no entienden esa situación. Mira, hay una pregunta, me decía... creo que ahí está, que nos puede... Bueno, mira, yo creo que se tiene un trabajo de la mano con la Defensoría del Consumidor, y eso es bien importante. Porque yo creo que los casos no se tienen que generalizar, ni politizar, ni tergiversar. Yo estoy dispuesto y el equipo a revisar caso por caso. Y yo creo que hemos demostrado, tenemos un 915, pero creo que la conciencia y el chip de nosotros como salvadoreños tiene que cambiar. Y te voy a poner un caso personal. Yo vivo en una residencial donde no es ANDA, y el recibo no te puedo explicar cuánto llega. Y el agua no la tengo 24/7, todos los días, a partir de las 8 o 9 de la noche, entra a la cisterna, hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Y tenés que pagar, si tú te pasas un día, tienes que pagar cierta cantidad. O sea, y nos hemos dado cuenta en las últimas semanas de sistemas de agua potable, y ojo con esto, y es un dato importante, que no son abastecidas por ANDA, que son manejadas por juntas directivas privadas, que tienen semanas y semanas de no tener agua, y nosotros aquí entramos a ayudarles, a apoyarles, y los cobros es totalmente... Entonces yo creo que el llamado... ¿Y quién aprueba esas tarifas? Tanto de... Las juntas directivas, las ADES. Y en el caso de ANDA, los medidores... Hay un pliego tarifario. Yo creo que aquí es importante señalar que, dado la falta de regulación, es importante contar con una ley del subsector agua potable y saneamiento que va a regular a todos nosotros los operadores. Y yo creo que este es un llamado para usar el agua, y todavía tú puedes ver gente regando aceras. Sí, sí. Caso de los car wash. De hecho, fíjese que casualmente el fin de semana estaba con mi esposa en X lugar y le decía yo, mire esa persona lavando la calle y la acera con las presiones de un cargo. Estaba en un cargo, ¿no? Y lavando. ¿Y quieres que te salga $3 mensuales? Es increíble. Le veo... Entonces yo creo que es algo... Pero eso pasa incluso hasta por nosotros mismos. Todos no le subestimamos el valor que tiene el agua hasta que nos
hace falta. Exacto. Y los casos en Latinoamérica se están viendo y creo que la misma variabilidad climática, Sí, Ernesto, nos va a llevar a tomar conciencia, y por eso es, y más adelante espero tener tiempo de hablar sobre esto, tenemos que apostarle a la educación de los niños, desde los chiquitos. Hablemos. Hay que enseñarles a cuidar el recurso, y pueden haber muchas iniciativas, y de hecho tenemos una iniciativa, un concurso de dibujo para los niños, cómo defender, cómo ser defensores del agua. Y es un concurso entre 6 y 12 años que pueden plasmar en un dibujo. La fecha de cierre de este concurso es a finales de este mes, y de verdad invito a los niños a sumarse a esta iniciativa, porque solo con esta campaña, solo haciendo esa conciencia a los niños desde los más chiquitos, yo creo que vamos a poder cambiar ese chip. A ver, y todo esto pasa también porque el recurso debe de ser altamente potable. ¿Sí? ¿Tenemos agua potable? Correcto. ¿Garantizamos eso? ANDA cuenta con laboratorios de calidad en los cuales hay una ISO 17025 certificados por la Agencia de Protección Ambiental. Y eso te da esa pauta de potabilidad, inocuidad, y no solo en los laboratorios en el Gran San Salvador, en las plantas grandes, ejemplo, en Torogós, contamos con un laboratorio, en donde hacemos análisis físico-químicos, bacteriológicos, metales pesados, plaguicidas, y ahora tenemos el laboratorio de alerta temprana e investigación limnológica con todo el tema de algas. Se tiene un buen laboratorio de certificación en todo ese correcto, proceso, y la buena noticia también es que con uno de los préstamos del BID vamos a empezar la construcción de un laboratorio de alto nivel, Ernesto, en Oriente. Y ese laboratorio va a servir, porque tú sabes que es una zona costera, eso fue una zona algodonera, hay bastantes personas que tienen pozos artesanales donde la calidad del agua no es buena, y creo que es importante llegar hasta el oriente del país con innovación, tecnología, desarrollo. Y creo que en poco tiempo hemos demostrado avances. No se puede cambiar de la noche a la mañana una situación muy compleja como lo es el agua, empezando por la red de tuberías. Ahora, qué bueno escuchar sobre esa base de que existen parámetros de los cuales se enfocan para ofrecer un mejor servicio o un servicio de agua con calidad, ¿no? No, correcto. A partir de estos laboratorios. A ver, este momento actual, como usted lo dice, en el que estamos, nos pone en una situación... No quiero alarmar, ni tampoco ser alarmante en ese sentido, pero en una situación mucho más crítica de agua, digo, por el periodo seco, correcto. por los problemas que se presentan. Como institución estamos preparados para seguir avanzando y dar ese servicio a la población en materia de abastecimiento en calidad y cantidad. Gracias a Dios y a esa transparencia que ha generado confianza, tenemos préstamos, BID, Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, en el cual estamos pensando no solo en rehabilitar fuentes de producción que tienen un 80% de deterioro, y ahí incluye rehabilitación, perforación, limpieza de pozos. Continuamos con las inauguraciones de pozos, y de hecho mañana vamos a inaugurar un pozo en Santiago Texacuangos, un lugar muy marcado por ese estrés hídrico, igual en Santa Ana, igual, pero creo que la apuesta y la visión, y tiene que ver un poquito con lo que nos están preguntando, del 60%, la visión más allá de crear... Se sabe que se pierde el 60% del líquido. ¿Qué se está haciendo? Dice. Correcto, entonces ese es mi punto. El enfoque es y va a ser reducir esa cantidad de líquido que se pierde. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, quiero anunciar la primera fase en términos de rehabilitación y de incorporación de nueva tubería. Ya se tienen identificados los lugares donde vamos a cambiar, son 24 kilómetros para empezar, situados en Mexicanos y en San Salvador. Esto nos va a costar alrededor de $4.6 millones, y esa es la primera fase de las otras fases que vamos a hacer. ¿Y por qué hemos escogido Mexicanos y partes de San Salvador como los Héroes 1 y 2, Loma Linda, Lomas de San Francisco, Jardines de Cuscatlán, la Comunidad del Milagro,
Residencial Altos de San Ramón, por ejemplo, porque estas son los lugares donde las tuberías parecen coladeras. O sea, nos llaman, se reventó esto, se reventó lo otro, y cuando tú vas, sacas el asbesto, cemento, totalmente deshecho. Entonces, todo esto se está cambiando por una tubería de alta densidad, polietileno de alta densidad, y aquí el plan integral no solo va a depender de los fondos de cooperación, sino que también estamos usando fondos propios. Ya hemos cambiado en Santa Tecla, ¿sí? Lo platicamos, hicimos un cambio de tuberías, lo hemos hecho en Apopa, Soyapango. Entonces, vamos caminando, pero yo creo que este es un buen momento porque hasta ahorita hemos hablado de la zona metropolitana, y la zona rural, Ernesto, es la que también necesita apoyo. Es una de las zonas que está en el corredor seco, golpeada por la variabilidad climática, corredor seco, y es donde acá España, como socio y nuestro aliado en el tema del área rural, estamos llevando más agua, y estamos trabajando California, sí, estamos trabajando en Cesori, estamos trabajando en Santa Rosa de Lima. Entonces estamos y vamos avanzando, y de hecho esta semana también vamos a inaugurar un nuevo proyecto en San Juan Opico con ayuda de España. Entonces creo que es importantísimo no descuidar el área rural, y nada más como estadística, ANDA está presente en un 60% de todo el territorio, arriba del 90% en el área urbana, pero menos del 50% en el área rural. Y es ahí donde tenemos que avanzar con ayuda, con apoyo, con cooperación, a pasos agigantados, para llevar más agua a lugares como California, que espero pueda tener agua en cantidad y calidad 24/7, y estamos trabajando para eso, que antes no se vio, Ernesto. Bueno, pero ese solo es un ejemplo de los muchos retos, de los muchos proyectos que se tienen, ¿no? Correcto. Donde ya se logra toda una infraestructura implementar, que son los pozos. Viene el tema de las tuberías, que es otro de los grandes retos que usted bien mencionaba, de que hay mucha coñería demasiado obsoleta ya, ¿no? Y que de alguna manera, lejos de representar una viabilidad o de distribución, lo que representa es un desperdicio por la fuga que presenta. Correcto, entonces yo creo que es un problema integral, porque, y otra vez, yo creo que es importante ser claro y enfático para no tergiversar la información. El agua se pierde en un 60%, y se pierde por 3 maneras. Por las tuberías, que ya pueden ver las fotos, nada más para que vean cómo están las tuberías. Por conexiones ilegales y fraudulentas, y es algo que no vamos a permitir, sea empleados dentro o gente fuera de la institución, porque eso nos quiebran los sistemas, y San Marcos es un caso clásico donde no la actual administración en términos de alcaldía, sino que anteriormente se hicieron conexiones sin tomar ningún criterio técnico, y eso nos quebró el sistema, y falta de micro y macro medición. Ahora, ¿cómo ustedes, cómo los salvadoreños, cómo nosotros podemos contribuir? Es ahorrando y haciendo un uso racional del recurso. Haga la aclaración yo creo que es importante aprovechar a hacer una aclaración sobre esta pregunta, ministro. Buen día, escuchando las declaraciones del presidente, quiere decir que el problema es del usuario. Aclárenlo. Sí, yo creo que hay que situarse bien en el problema y no tergiversar la información. Creo que el agua se está perdiendo por razones técnicas y comerciales. Estamos como institución apostándole a solventar eso, y el reto, nuestra brújula de trabajo va a ser, con el apoyo de los socios y de los amigos, reducir ese porcentaje alto de agua no contabilizada, que, ojo, no es solo también el problema de El Salvador. Costa Rica, Panamá y otros países en Latinoamérica sufren el mismo porcentaje. O sea, todos estamos... Ese estrés, eso se le conoce como la parte estrés hídrico. O sea, estrés hídrico, cuando tenés más demanda que oferta, eso se le conoce como agua no contabilizada, que es el agua que tú perdés. Del 100%, tú perdés esa agua que en el camino por las razones que yo he descrito. Pero imagínate, tú perdés esa agua por las tuberías, por todo eso, pero además de eso, el agua que te llega, tú la desperdicias y te pones a regar una cuneta a la 1 de la tarde. O sea, ese es el punto que tenemos que entender, y yo creo que es el punto en donde todos debemos trabajar.
A ver, ¿cómo van los proyectos del lago de Iglopango, por ejemplo, con la planta potabilizadora? ¿Cómo va todo ese proyecto de cooperación que entiendo China ha ofrecido para toda la parte relacionada con Sur City? Creo que es importante también aprovechar la presencia de usted y poder conocer cuál es el estado actual de estos proyectos importantes. Voy a hacer una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Qué rico es disfrutar de Café Rico. Este programa es presentado por Café Rico, el café perfecto. Bueno, sin duda alguna, la oportunidad para saborear ese rico café, pues aquí está, ¿verdad? Usted puede aprovechar el momento y seguir disfrutando de nuestra entrevista esta mañana con el presidente de ANDA, Rubén Alemán. A ver, había dejado sobre la mesa en el bloque anterior el tema de actualización que puede tener el proyecto de potabilización utilizando agua de Iglopango, pero también hay otro proyecto importante que tiene que ver con el tratamiento de aguas negras para San Salvador, como parte de esa relación positiva de cooperación que existen con gobiernos extranjeros, ¿cierto? Creo que ese es un buen tema para arrancar y el trabajo no para y continúa. Y es así como Francia se une al portafolio de inversión de ANDA hoy por hoy. Y esta semana nos visita una delegación francesa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con Francia? Saneamiento es una deuda, y lo sabemos, es una deuda histórica como país. Sabemos que un porcentaje alto de aguas residuales o aguas negras se descargan a los cuerpos receptores sin tratamiento, y es ahí donde como institución esta semana, y de hecho Ernesto, después del programa vamos al campo, ¿sí? Porque estamos ya trabajando en el estudio de prefactibilidad, diseño final de una planta de tratamiento de aguas negras para el Gran San Salvador. Y esto va a complementar a la otra planta que CEL ya hizo su estudio de factibilidad, tiene el diseño final. Nada más para que tengas una idea, toda el agua negra o todas las aguas residuales del Gran San Salvador se descargan a través de 5 colectores. Colector primario 1, 2, 3, 4 y 5 a lo largo y ancho de municipios como San Salvador, Mexicano, Soyapango y Apopa. La planta de ANDA es la que ahorita estamos haciendo esos estudios, estamos en una visita exploratoria con Francia, pero la de CEL, que ya tienen el diseño final, esa es una planta que va a tratar alrededor de 43 millones de metros cúbicos que se descargan de los colectores 1, 2, 3 y 5. Y de hecho esta mañana lo vamos a ir a ver junto con la señora embajadora de Francia y el equipo técnico que ha venido. El colector que quedó fuera es el 4. Y para el 4 tenemos que construir una planta que se van a complementar las dos. ¿Para qué? Para sanear el área urbana de San Salvador y y esta es una pregunta que todos como capitalismo sabemos, ¿dónde van todas las aguas residuales? Van a la Celguate y a los tributarios de la Celguate. Entonces creo que esta semana ha sido muy buena y será muy buena en ese sentido. ¿Y por qué Francia de pronto se apunta a la lista? Yo creo que una vez más estamos demostrando esa transparencia y esa confianza, y aquí, valga la redundancia, no solo es Francia la que nos está apoyando. USAID de Estados Unidos, USTDA, son 2 agencias federales del gobierno de Estados Unidos, China con la planta, que ya vamos a hablar, España, la comunidad autónoma del País Vasco, ahora Francia, UK, el Reino Unido, más la banca multilateral, BID, Banco Mundial y CAF. China. Ok, antes, a ver, un poco de puntualidades relacionadas con este proyecto. Aguas Negras para San Salvador implica un proyecto no tan sencillo, sobre todo porque estamos hablando de una sobrepoblación, decir, con estimaciones grandes, ¿no? Y en el caso del colector 4, que es el que se dejó fuera, tenemos que revisar el colector, el punto donde descarga todas esas aguas. Sí. Hay que irse aguas arriba y revisar el alcantarillado, si hay que reparar, porque aquí también, acordémonos, si las tuberías de agua potable están como están, imagínate cómo están las de aguas negras. Y
De hecho, en el invierno, que es lo que se nos viene ahorita, hay bastantes conexiones ilegales de aguas lluvias a aguas negras y los tubos tienen cierta capacidad. Por eso es que cuando tú tienes esas tormentas... vienen con todo. Exacto, entonces revientan y cuando vamos a destapar, tú te formas... Aquí hay una cárcava, pero esas cárcavas, Ernesto, no se forman de la noche a la mañana. Entonces me explico, entonces yo creo que es importante trabajar en los dos ejes y el proyecto, como lo repito, estamos en una fase exploratoria, esperamos una cooperación técnica no reembolsable porque hay que empezar con algo y vamos a empezar con el estudio de prefactibilidad y diseño final de esa planta que se va a venir a sumar a la planta que ya CEL tiene en su radar. Ok, veamos China. Ese es otro de los temas que me interesa, sobre todo porque estamos hablando de una planta con mucha expectativa para la población, especialmente de las zonas que se van a ver beneficiadas. Sí, que entiendo son que 7 municipios del sur, sector la sur. Zona sur, Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces saltamos de aguas negras a agua potable que tienen que ir a la par. Y aquí yo quiero ser otra vez enfático y lo voy a discutir de una manera técnica, porque esta noticia también se ha tergiversado y día tras día siguen mencionando que el agua que ANDA va a potabilizar viene del lago per se. El agua no viene del lago, se van a perforar 8 pozos, los cuales ya están identificados y en los próximos meses vamos a empezar ya la perforación del primer pozo. Va a tener una planta potabilizadora y después convencional, y si hubiese algún químico se va a tratar. Acordémonos que el mismo lecho filtrante permite esa autodepuración de cualquier químico si lo hubiese. Ya se está trabajando en la planta de tratamiento de lodos, en los talleres, en el laboratorio de control de calidad, y de hecho en pocas semanas vamos a hacer una visita de reconocimiento y de avances con el mismo embajador de la República Popular China. Esto es un proyecto de 40 millones gracias a ese convenio técnico que firmó el presidente Bukele en el 2019. Va a llevar agua 7 municipios muy marcados por ese estrés hídrico, lo que hablábamos en la mañana. Sí. Mi demanda y mi oferta. Vamos a inyectar alrededor de 300 litros por segundo. Y por supuesto, el aseguramiento y control de calidad, eso es base, y lo platicábamos con funcionarios de China, tanto ellos como nosotros estamos claros que el agua, antes de meterla a la tubería que llegue a los hogares, tiene que cumplir cierta inocuidad. Entonces yo creo que eso es muy importante. No solo vamos a trabajar en la planta, sino que se va a trabajar en todo el tema hidráulico, eléctrico, la infraestructura verde. Nuestra apuesta es, y lo hemos visto en todas las inauguraciones que hemos tenido, sembrar arbolitos, resiliencia, blindaje climático. Entonces, en las próximas semanas, desde ya invitados a ustedes para que nos puedan cubrir, vamos a hacer una convocatoria a nivel de prensa para que nos acompañen en ese recorrido. Yo creo que eso es importante para mostrarle a la población y explicarle en un lenguaje sencillo en qué va a consistir la planta y lo que estamos haciendo. Hablando de arborización, hay una pregunta ahí relacionada con esto que dice, ¿le podría decir a su invitado, Ernesto, dice, en el barrio San Antonio, Colonia Buenavista, esto es Chalatenango, tenemos problemas que no nos cae el agua desde hace meses y hemos solicitado en la agencia de Apopa y nos han dicho que es por la tala de árboles que no cae el agua y hasta la fecha no se han solucionado. Bueno, vamos a tomar nota. Lo único que sé, estoy seguro, es que en Chalatenango hay una planta de agua superficial, el río Tamulasco, que por la misma, vamos al principio, que por el mismo época que se está viviendo, el caudal ha reducido. Sin embargo, tenemos unos pozos los cuales se usan como backup en este sentido para inyectar agua a la población, pero el río ha reducido de caudal, pero gracias a Dios se tienen esos pozos. Vamos a darle seguimiento, a investigar si es el mismo problema o se deriva de otro problema. Ok. Mira, esta otra pregunta tiene que ver con este factor importante del factor cultural, ¿no? Pero mira, me encanta, sí. me encanta. ANDA debe, dale. Perdón, por favor, no, sea usted, sí. Dice, ANDA debe hacer campaña educativa porque hay una gran falta de conciencia. Ejemplo, tengo una vecina
que riega la calle 3 o 4 veces al día y se queja que le sale el alto recibo. Amén. Cultural, es factor, es que mira, un factor cultural, ¿no? Este caso es repetitivo y lo invito a que salga al mediodía y vea cuántas gentes están regando las aceras, las cunetas al mediodía, y no hay necesidad de regar las cunetas. Entonces yo creo que hemos tomado nota, las campañas de concientización vienen, y yo creo que yo estoy de acuerdo, hay que hacer campañas educativas mucho más agresivas, y de hecho vamos a retomar los viajes educativos a la planta Toroboso, porque creo que es importante que los niños sepan lo que cuesta producir el agua para que viaje esos 45 kilómetros para que llegue a San Salvador. Yo creo que lo vamos a retomar, es súper importante, ya lo hemos hecho con varios grupos de niños y eso es súper importante porque los niños son estos embajadores que le dicen al papá, papi, y me pasa a mí, no dejes el chorro abierto mientras te laves los dientes. A ver, y toda esta concatenación de esfuerzos que busquen elevar a la conciencia la importancia que tiene cuidar de este líquido, ¿cómo hace ANDA para poder también coordinar, digamos, en ese mismo fin, aunque sé que son paralelamente distintos, con la autoridad del agua? Porque yo he visto también algunas acciones que van encaminadas por parte de ASA. Correcto. Yo creo que es buena pregunta. De hecho, con la Autoridad Salvadoreña del Agua, estamos coordinando articuladamente en casos en los cuales hay denuncias de colonias las cuales el agua no es abastecida por ANDA, es una autoabastecida, son privadas y hay que investigar qué es lo que está pasando, pero hoy por hoy no están recibiendo agua. Entonces ahí es donde se monta un plan de contingencia, no solo con ASA, sino que con MOB, con CEL, con Fovial, para llevarles agua. Ejemplo concreto, Colonia Santa Teresa en San Martín. El fin de semana se dio una noticia de que estaban sumidos en un estrés hídrico, pero nunca pusieron en la noticia, en grande, se pusieron en letra chiquita, que era una colonia que no era abastecida por ANDA. O sea, esa colonia es privada. En otras palabras, la administración del pozo, de la bomba, la tarifa, etcétera, la manejan los directivos de esa colonia. La bomba se ha quemado, hay una mala organización. ¿Quién paga los platos rotos? La población, porque tengo entendido que son más de 1000 usuarios o familias que no están recibiendo agua. Entonces montamos un plan como gobierno central articulado con MOB, Fovial, CEL, inclusive la misma ASA, para llevarles agua a toda esa población. Pero también, Ernesto, yo creo que aquí tenemos que entender que como institución también yo tengo otras áreas que son usuarios de ANDA que no alcanzo a llegar porque están en partes altas por el mismo equilibrio. ¿Y qué se hace cuando hay ese problema topográfico, geográfico de distribución? Mira, nuestro equipo técnico tiene que hacer un balance equitativo, se va al campo, pero también tenemos un equipo de contingencia o de reacción inmediata con pipas, y ahí está nuestro 915 para contestar 365, 24/7, y de hecho este servidor, una vez al mes yo voy y tomo las llamadas. Entonces yo creo que eso es súper importante, Ernesto. Ok, me está preguntando producción que si se le garantiza ¿qué me decían? Distribución de agua potable, me dice. Yo creo que ya lo mencionó, que estaba garantizado, y me dice que vuelvo a preguntarle si está de nuevo garantizada la distribución del agua potable. ¿Sí? ¿Para esta colonia o para en general? No, en términos generales lo que estábamos hablando. Correcto, yo creo que uno de los compromisos, y es una línea del presidente Nayib Bukele, es donde la población debe ser la prioridad de todo lo que hacemos. Y es aquí como institución, a pesar de la complejidad y de todas las situaciones que tenemos, hay un equipo, y como yo se los digo a ellos, con los tenis puestos para asegurar que el agua llegue en cantidad y calidad. Hay todo un esfuerzo detrás de bambalinas que día a día, sean las 3 de la mañana, sean las 10 de la mañana o sean las 11 de la noche, trabaja para rehabilitar los sistemas. Y aquí quiero aprovechar un tema rapidito, Ernesto. Cuando hay un corte de energía, las personas piensan que el agua les va a llegar instantáneamente. Se toma
por 1 hora fuera que estamos de energía, se toma el doble en que llegue el agua. ¿Por qué? Porque tenemos que represurizar esas tuberías. Y hay personas que a la fecha no lo entienden. Entonces, cuando nosotros decimos que el sistema está en recuperación, es que el agua va viajando, y lo voy a poner en términos sencillos, represurizando, llenándose todo el nivel que tiene que llegar para que con la misma presión pueda llegar a su casa. Ahí tengo otra pregunta, me dicen, mire, y eso tiene que ver con lo que hablábamos también al inicio, ¿no? Sobre ese nivel de conciencia, educación que puede tenerse para cuidar del agua, pero también ¿no será que su precio a veces es demasiado, digamos, el tema del valor que tiene? Buenos días, Ernesto, dice, saluda a su invitado, pregúntele por favor, ¿por qué en grandes residenciales, y ahí menciona Santa Teresa, dice, me dice en Merliot, pagan $2.40 por mes y tienen grandes jardines y los riegan todos los días? Bueno, yo creo que es un buen comentario. ¿Qué hemos hecho? Creo que al principio de la entrevista mencioné que la falta de micromedición y macromedición tiene que ver con ese porcentaje de agua no contabilizada. Y estamos haciendo esfuerzos para que, y eso lo dicta el pliego tarifario, para hacer esos cambios de medidores. Lamentablemente, Ernesto, hay personas y hay usuarios que pueden vivir en estas residenciales que son las principales que se quejan en redes sociales cuando le llega un recibo que no son $2. Y eso, yo creo que eso hay que evaluarlo también, hay que evaluarlo puntualmente, porque en algunas ocasiones pueden haber obstrucciones, pueden haber una falla en interno, pueden haber fugas internas que no se ven, pero en otras, y lo hemos comprobado, los mismos usuarios hacen una manipulación de válvulas y de medidores para no pagar lo que se debe pagar. Y aquí es donde también los ciudadanos pueden llamar al 915, hay una opción anticorrupción donde pueden ayudarnos a evitar eso. Qué bueno, porque ese tema de la denuncia es bien importante. Claro. ¿No? Hoy más que nunca. Voy a hacer una pausa y regresamos un poco con las conclusiones a los temas que nos hemos dispuesto en el abordaje, aprovechando su presencia y, por supuesto, la participación de la ciudadanía, que es bien importante. No, claro, estamos a la orden. Todo esto. Vamos a regresar con más. No me cambie. Nos vemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, voy a aprovechar estos minutos que nos quedan, presidente de ANDA, para hablar también de otros proyectos que tienen que ver con elevar o abrir espacios de participación de personas que puedan también desarrollar conocimientos técnicos para poder estar dentro de la institución, ¿cierto? Bueno, creo que estamos hablando del programa de pasantías internacionales 2024. Y de hecho, regresamos hace un par de días de los Estados Unidos. Estuvimos en nuestra alma mater, Ernesto, recordando viejos tiempos, en la Universidad de Ozarks, pero también estuvimos... Son memorables estuvimos en otras 2 universidades, en la Universidad de John Brown y en la Universidad de Harding. Estas 3 universidades son las recipientes de las becas internacionales Walton, que fueron fundadas por Sam y Helen Walton, que son los dueños de Walmart a nivel mundial. Son por 3er año consecutivo, este es un esfuerzo conjunto con la ESCO, con la Agencia de Cooperación del Salvador, y se hemos establecido estas pasantías en donde jóvenes de estas 3 universidades vienen al país, trabajan de la mano con jóvenes de universidades locales salvadoreñas en áreas tales como comunicaciones, eficiencia energética, aseguramiento y control de calidad, servicio al cliente, y este año vamos a abrir una nueva, información tecnológica, IT. Y de esta semana, de estos días que estuvimos en Arkansas, hay 2 cosas que yo quiero compartir con todas las personas que nos escuchan. Número 1, nos llamó la atención una joven en John Brown University en Arkansas, la cual ella salió del país cuando tenía 8 años. Han pasado 15 años y ella, debido a todo lo que escucha
seguridad, cómo el país ha cambiado. Ella quiere venir a El Salvador y va a venir, va a ser parte de esta nueva clase de pasantía 2024 por 5 semanas. Es una joven estadounidense con raíces salvadoreñas, pero también me llamó la atención que hay un boom de jóvenes que no son necesariamente salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, hondureños, alguien de Haití, que quieren venir a conocer a El Salvador y quieren interactuar debido a las experiencias que los otros grupos han tenido. Y la otra buena noticia es que tuvimos también la oportunidad de reunirnos. O sea, esto es para extranjeros, entonces. No necesariamente. Estas 3 universidades, pero se combinan con universidades locales. O sea que todos sacamos esa convocatoria. Si usted es un joven, un universitario que quiere hacer una pasantía en ANDA por 5 semanas junto a este grupo, lo puede hacer. Pero la otra noticia, Ernesto, es que tuvimos la oportunidad de compartir estas historias de éxito con la Fundación Walton. Y ellos nos ofrecieron, y esto aplica para los jóvenes que están en Estados Unidos, ellos van a hablar con las universidades, con los presidentes que de hecho vinieron a El Salvador el año pasado, para meterle fondos para que estos jóvenes que vengan puedan tener casa, puedan tener lo básico trabajando, haciendo estas 5 semanas en ANDA. Así que muy contentos porque ANDA nunca había tenido un intercambio de estudiantes tal cual. De hecho, esta experiencia en Estados Unidos ya abrió las puertas para que Francia, estamos ahorita en las conversaciones finales, pueda mandar a un estudiante de una universidad en Estrasburgo que está estudiando ingeniería a trabajar. Esto se traduce en pasantía, digamos, quisiera entender mejor el término. Pasantía es darle la oportunidad a alguien que cumpla con horas sociales. Por lo menos, perdón un poco si estoy errado en esto, pero aquí lo que se trata es elevar un poco a otro nivel, quizás más científicamente hablando, de interesados en conocer qué aportes puede dar. Correcto. Para solucionar. Es una combinación en donde los estudiantes practican lo que les han enseñado en las clases en un mundo real profesional. Estudiantes específicamente del área de agua, ¿no? No necesariamente, porque tenemos estudiantes que están estudiando economía, negocios, biología, química, relaciones internacionales, que van a combinarse con estudiantes locales de universidades. Y estos grupos tienen un mentor salvadoreño que trabaja en ANDA, en donde van a desarrollar productos que ANDA pueda usar en el tiempo en la sostenibilidad. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas el año pasado que hicimos un decreto transitorio, en el cual, mediante ese decreto transitorio, las personas quedaban exoneradas de pagar moras, incumplimientos, y que vivían en zonas que eran ocupadas por pandillas, y que gracias a ese decreto transitorio que se hizo, no tenían que pagar eso? Pues uno de los estudiantes que vino nos creó un software, un dashboard, en el cual en tiempo real tú podías ver cuántas personas se acogían a ese decreto. Entonces, ese es uno de los tantos ejemplos que se tienen. Otros estudiantes los pusimos a trabajar en el laboratorio, otros en el call center, otros en el tema de eficiencia energética. Entonces, Ernesto, creo que ANDA ha abierto y seguirá abriendo las puertas para elevar, tal como tú lo señalaste, ese nivel y dar oportunidad no solo a jóvenes de fuera, pero también a jóvenes locales. De hecho, yo estaba leyendo un tuit y alguien decía, yo no sé si son de broma o qué, es que las pasantías solo son para los hijos de papi y mami. Sí. Totalmente falso. O sea, hay mucha mitología, hay muchos mitos o muchas, digamos, interrogantes que se dan. Por eso a mí me llamaba la atención, pero una vez colocando muy bien, como usted da la explicación, creo que de alguna manera eso representa también un aporte importante. Son personas que vienen con otros, digamos, niveles de conocimiento que pueden ser de mucha ayuda. Correcto. Y son jóvenes entre 20, 24 años, que no solo se están estudiando una carrera, están estudiando 2, 3 carreras, y tenerlos en El Salvador, no solo mezclados con jóvenes locales, pero también fuera de ANDA, tienen una experiencia. Y aquí gracias también al Ministerio de Turismo, a la subministra, porque nos abre las puertas. Hemos ido, porque yo me he incluido en ir un sábado, por ejemplo, a escalar un volcán
Santa Ana, llevarlos a ver las competencias de en Surf City el año pasado, ir al centro histórico. O sea, hay valores agregados en esto. Exacto, ¿no? Y al final del día ellos son nuestros mejores embajadores para que todos los años, y este es nuestro tercer año consecutivo, este año vamos a tener una clase mucho mayor que en años anteriores. Bueno, me dicen acá que vamos a continuar todavía porque tenemos unos temas, no sé si todavía la agenda nos lo permite. Voy a hacer una pausa y un informe de prensa, un avance, y luego regresamos con ampliando un poquito más estos elementos. 7:30 minutos, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Teníamos previsto también en la segunda parte, voy a hacer una aclaración y agradecerle al presidente de ANDA, Rubén Alemán, que nos cede todavía parte de un tiempo prudencial en vista de sus compromisos de agenda también que tiene. Muchísimas gracias. Teníamos previsto la presencia de 2 dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Salud, Alberto Monge y Sara Baires. Lastimosamente parece que han tenido un inconveniente de poder estar acá en el programa y por esa razón pues se nos va a ser difícil poder llevar a cabo la segunda parte del programa. Pero aprovecho estos minutos antecediendo esas disculpas del caso, ese también reconociendo ese espacio que nos da para tocar el último tema que creo que es importante también hablar de cómo prevenir, cómo contrarrestar el tema de las fugas. Y hay un plan, hay un programa que se conoce como Cazafugas, ¿no? Correcto. Y gracias por la oportunidad. Con los cazafugas, yo primero necesito mandarles de verdad nuestro reconocimiento porque son trabajadores que bajo la lluvia, bajo el sol, están ahí reparando esas tuberías de 1900 ayer, como yo les digo. Nada más para hacer una aclaración a la población, las tuberías y el orden de atención es prioritario y no es que no queremos atenderlo, sino que tengo que priorizar si hay una fuga en una calle de alta circulación, Ernesto, versus una fuga en una caja medidor. Entonces, tratamos de priorizar porque algunas personas nos dicen, mire, yo tengo esta fuga en un medidor, ya tiene, voy a inventar, 1 o 2 semanas, pero el recurso es limitado, hacemos lo mejor que se puede, sabemos que hay oportunidades de mejora en donde los cazafugas llegan, hacen la corrección, pero después tenemos otro grupo que es el que aterra y compacta, y en el caso de asfaltado, articulación otra vez coordinados con fovial. Entonces hay una dinámica y de hecho hay fugas. Y ustedes lo sabrán, las fugas no nos dicen, mira, me voy a reventar el día de mañana. Surgen de la noche a la mañana. Es más, hace un par de semanas me tocó ir a supervisar una fuga de gran magnitud en la Cima 1. Imagínate, era una fuga que estaba debajo de un concreto hidráulico de 40 centímetros. Los muchachos pasaron trabajando todo el día y lo terminaron hasta el siguiente día a las 5 de la mañana. Y después de eso, y claro, las tuberías reventadas, solo el tiempo en perforar y en romper ese concreto hidráulico nos llevó horas y horas. Hubo una articulación, gracias a todos, así que ¿cómo reportar las fugas? Tenemos varios canales, 915, redes sociales, y hay un equipo de verdad en el 915, en el call center, enfocado en trasladar y priorizar estas acciones. Y hay dentro de todo también hay un equipo de reacción inmediata cuando se tratan de fugas en calles de alta circulación, que de hecho sabemos que el tráfico intenso que vive San Salvador, y algunas veces hemos priorizado esas fugas, repararlas a partir de las 8 de la noche. Y es ahí donde entra en conjunto el Fovial, Obras Públicas, Viceministerio de Transporte con los gestores. Entonces yo creo que esa articulación se hace ver y hemos
corregido y hemos reparado en tiempo récord, con oportuno, eficiencia, y vamos a seguir así. Así que las disculpas del caso si la fuga no se repara inmediatamente, pero sí desde este servidor hasta todo el equipo técnico de ANDA, sí se le da atención a estas denuncias. Ok, no robo más de su tiempo por ser los compromisos que tiene. Presidente de ANDA, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado y nos haya actualizado con esta información sus puntos de vista con relación al tema que está pasando en el lago de Coatepeque, los esfuerzos y el trabajo que se hace para poder garantizar la distribución y la buena calidad de agua, ¿verdad? Sabemos que es titánico, sobre todo porque a lo largo de los años sabemos que ha venido siendo un problema que ha estado ahí precisamente vigente, pero que pues merece la atención como lo hemos conversado con usted. No, gracias por la oportunidad, gracias a ustedes por escucharnos. El tecnicismo, la nueva visión, la innovación, la tecnología y el desarrollo no van a parar. Se vienen nuevos proyectos. Transparencia abre las puertas a esa confianza y abre las puertas a ese financiamiento de muchos amigos de El Salvador. El tema es complejo, pero estamos avanzando paso a paso y eso lo hacemos bajo la dirección del gobierno del presidente Nayib Bukele. Muchas bendiciones, feliz martes y ahorita vamos al campo, toca. Qué bueno, voy a corte me dicen y luego regresamos 7:41.